invita el auditorio Che Guevara, se llama La cárcel como método represivo. El sistema penitenciario se percibe como el ejemplo más claro de un ámbito donde las deficiencias estructurales crean condiciones idóneas para la sucesión sistemática de violaciones a derechos humanos. A causa de las deficiencias con el que opera el sistema penitenciario, se ha convertido en el enlace que cierra un círculo pernicioso, al fallar fin de readaptar a las personas. Además, al interior de los centros de reclusión existe una realidad preocupante en materia de respeto a las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad. El encarcelamiento sistemático no puede ser la regla para solucionar los graves problemas de seguridad pública que existen actualmente. Es urgente superar ese sistema de justicia que se limita a administrar la venganza. En un estudio elaborado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la crisis sobre la sobrepoblación carcelaria se presenta con mayor preocupación en el Distrito Federal y en 21 estados del país. La sobrepoblación se entiende como cárceles que tienen un elevado número de reos en comparación con su capacidad máxima, lo que favorece el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria. Tan solo en los últimos 4 años, la población carcelaria aumentó 8%. En este mismo lapso, los presos del fuero común aumentaron en un 9.7%, mientras que del fuero federal aumentaron 2.5%. En el Distrito Federal es la entidad que tiene número más elevado de presos en todo el país. En la Ciudad de México hay 10 cárceles con capacidad para 19.800 internos. Sin embargo, actualmente existen 40.000 internos en estas mismas cárceles, lo que significa que hay una sobrepoblación de más del doble de su capacidad. Además del Distrito Federal, los estados de Sonora, Nayarit, México, Jalisco, tienen cárceles con una sobrepoblación carcelaria de más del doble de su capacidad. 17 estados más tienen una población carcelaria superior a su propia capacidad. Solo Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Oaxaca, Guanajuato, Campeche, Durango, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas tienen espacio para albergar a más presos. Actualmente el gobierno federal cuenta con 7 centros de reclusión, conocidos como ceferesos. Son cárceles de máxima seguridad. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el número de presos relacionados con delitos federales. En la actualidad, en los centros penitenciarios federales hay una población de 8.719 internos y su capacidad es para 9.949 presos. Es decir, se encuentran al 92% de su capacidad. Con el fin de terminar la sobrepoblación carcelaria, la Secretaría de Seguridad Pública planeó la Estrategia Penitenciaria 2008-2012, plan que contempla la construcción de 12 cárceles más en todo el país, con el fin de poder tener una capacidad para albergar 32.500 internos más. La Secretaría tiene contemplado construir 12 centros penitenciarios nuevos en las ciudades donde hay mayor población penitenciaria relacionada con delitos federales. En este sentido, se tiene contemplado ampliar la infraestructura penitenciaria en las Islas Marías, que puede recibir en los próximos años 8.000 internos. El periodo es ambicioso de este proyecto. Comenzó en el traslado en junio pasado de más de 1.000 presos. Según cifras de Secretaría de Seguridad Pública, pasó de 915 a 3.980 reclusos de media o baja peligrosidad. Con ello, el penal pasará de 915 que alberga al inicio en el mandato de Felipe Calderón a los 8.000 que vivirán en el 2012 ahí. Es decir, 6 años la población de los 240 kilómetros cuadrados que tienen las islas que conforman crecerá más de 7 veces, el 774% más. Sobre este mismo proyecto estará la próxima inauguración del penal de segregación dentro de las islas, o la máxima de las máximas, es decir, mandar a los presos de alta peligrosidad, donde el Estado nos cataloga a cualquier defensor de derechos humanos, luchador social o activista que defienda los derechos humanos básicos. En los últimos tiempos el Estado ha empezado a utilizar la criminalización de la protesta social como instrumento principal de la lucha contra el pueblo, es decir, que las acciones de resistencia contra el autoritarismo,
la denuncia de violaciones a derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones están teniendo cada vez más la consecuencia de que defensores de derechos humanos, luchadores sociales o activistas sean acusados de algún delito y llevados a la cárcel para enfrentar uno o varios procesos legales. Ejemplo de esta situación son los casos de los compañeros que nos acompañan en esta mesa. Esta criminalización de la protesta social consiste en llevar a los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos. Dicha política se concreta en detenciones arbitrarias y otras violaciones al debido proceso, equiparación de luchadores sociales con delincuentes de alta peligrosidad, agravamiento de acusaciones y legalización de la protesta social, falta al debido proceso penal. Estas son algunas de las consecuencias que hemos tenido en este proceso y por eso este foro de la cárcel como método de represión. Voy a darle la palabra a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Principio de cuentas, Emanuel Hernández, expreso político, un joven estudiante anarquista, padre, compañero, luchador social. Emanuel Hernández sabía de los verdaderos motivos de su encarcelamiento. Me juzgan por mis ideas. El Estado con su instrumento jurídico trata de ejemplarizar el castigo a los luchadores sociales y con ello desmovilizar al pueblo. Como en todos los casos de presos políticos, su expediente estuvo lleno de irregularidades jurídicas y violaciones a los derechos humanos, pues no había pruebas que lo relacionaran con el delito. Detenido por la Policía Ministerial el 23 de noviembre del 2009, Emanuel Hernández permaneció casi 7 meses en injusta prisión. La persecución en su contra inició en marzo del 2006 por su participación en las manifestaciones durante el Foro del Agua. Desde entonces fue sometido a acoso jurídico en medio de problemas y responsabilidades familiares. Procesado bajo un cargo de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, logró salir del reclusorio norte pagando una fianza de 3,000 pesos en junio del 2009. Adelante, compañero Manuel.